Si tienes más de 60 años, existe un movimiento común que podría parecer saludable, incluso completamente seguro, pero que en realidad puede aumentar silenciosamente tu riesgo de sufrir un ictus casi al instante. Sin dolor, sin señales de advertencia, sin una segunda oportunidad. Puedes irte a la cama sintiéndote perfectamente bien y despertarte sin poder hablar, mover un brazo o reconocer a tus seres queridos. En España, el ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres, una realidad que a menudo ignoramos hasta que es demasiado tarde. Como neurólogo, he dedicado más de 3 décadas al tratamiento de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. Sin embargo, los casos que me atormentan no son los causados por el tabaco o una mala alimentación. Provienen de algo mucho más inesperado. Ejercicios físicos comunes. Los mismos estiramientos, rutinas y entrenamientos considerados seguros para las personas mayores, aquellos que te dijeron que te ayudarían a envejecer con dignidad. Suspira. Algunos de ellos, si se realizan en el momento equivocado o con una técnica inadecuada, pueden sobrecargar tus vasos sanguíneos, provocar un pico agudo de presión arterial y contribuir a la formación de coágulos de sangre que atacarán tu cerebro en plena noche. Hoy compartiré contigo información sobre 9 ejercicios muy extendidos que podrían estar poniendo en peligro tu cerebro, incluso si te sientes fuerte, incluso si estás seguro de que lo estás haciendo todo perfectamente bien. Porque en esta etapa de la vida, lo que antes era útil ahora puede ser peligroso. Quédate conmigo. Este podría ser el mensaje de salud más importante que escuches este año. Podría incluso salvarte la vida. 1. Tocar las puntas de los pies e inclinaciones hacia adelante. El descenso brusco de la presión arterial. Este movimiento parece inofensivo, incluso beneficioso. Inclinarte hacia adelante para estirar la espalda o las piernas, tocarte las puntas de los pies antes de dormir o recoger un cesto de la ropa del suelo. Durante décadas has hecho este movimiento sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿y si te dijera que esta simple acción cotidiana, realizada en el momento equivocado, en el cuerpo equivocado, podría estar empujando silenciosamente tu cerebro hacia un ictus? Como neurólogo que ha tratado a personas mayores durante muchos años, me he encontrado con esto más a menudo de lo que me gustaría admitir. El cambio lento e imperceptible en la presión arterial cuando te inclinas hacia adelante se convierte en un detonante silencioso de una peligrosa reacción en el cerebro. En las personas más jóvenes, el cuerpo se adapta fácilmente a los cambios de posición corporal. Sin embargo, después de los 60 años, los sensores de presión en tus arterias que controlan el flujo sanguíneo al cerebro, conocidos como varorreceptores, pierden su antigua sensibilidad. Esto significa que cuando te inclinas rápidamente, la sangre se aleja de tu cerebro y tu cuerpo no reacciona a tiempo para devolverla. Puede que te sientas un poco mareado, puede que no sientas nada en absoluto, pero por dentro algo mucho más grave podría estar ocurriendo. Cuando el flujo sanguíneo disminuye bruscamente y con frecuencia, como al realizar flexiones hacia adelante o tocarse los pies repetidamente, el cerebro comienza a experimentar un déficit de oxígeno. Este descenso no siempre lleva a la pérdida de conocimiento, pero crea las condiciones para algo peor. El espesamiento de la sangre, la circulación ralentizada y en algunos casos la formación de trombos. Esto conduce a la formación de coágulos de sangre. Y cuando uno de estos pequeños coágulos se aloja en una arteria estrechada en lo profundo de tu cerebro, las consecuencias pueden ser catastróficas. Pérdida del habla, cambios en la visión, problemas de coordinación o, en el peor de los casos, una parálisis irreversible. Déjame contarte sobre un paciente que nunca olvidaré. El señor Roberto Díaz, de 74 años, un bibliotecario jubilado de Galicia. Roberto era activo y enérgico y se enorgullecía de hacer sus estiramientos cada mañana para mantener la flexibilidad. Cada día, al levantarse de la cama, se ponía de pie, se inclinaba y se tocaba las puntas de los pies 5 o 6 veces, algo que había hecho desde la infancia. 12. Afirmaba que le ayudaba a sentirse joven. Una mañana, después de su rutina de estiramientos habitual, se sintió un poco mareado, pero no le dio importancia.
Unas horas más tarde, mientras trabajaba en el jardín, se desplomó en su patio trasero. Estaba consciente, pero no podía mover el brazo ni la pierna derechos. Cuando lo llevaron al hospital, una tomografía computarizada reveló un pequeño ictus isquémico. Un coágulo de sangre había bloqueado el flujo sanguíneo al área motora de su cerebro. Los análisis mostraron que su sangre estaba deshidratada y que su presión arterial había bajado esa mañana. Lo relacionemos con esos mismos toques de pies. Su sistema vascular envejecido no pudo soportar el cambio de posición del cuerpo. Su sangre se había vuelto más viscosa y se formó un coágulo, silenciosamente, sin ninguna advertencia. Roberto finalmente recuperó la capacidad de caminar con un bastón, pero su brazo derecho nunca recuperó por completo su función. Más tarde me dijo con lágrimas en los ojos: «Pensé que estirar me estaba salvando, pero casi me cuesta la vida». Esta es la verdad que tantas personas mayores nunca escuchan. No se trata de dejar de moverse. Se trata de entender que tu cuerpo envejecido ya no puede funcionar como antes. Una inclinación que se sentía bien a los 40 puede ser peligrosa a los 70, especialmente si tomas medicamentos para la presión arterial o si te despiertas deshidratado, lo cual es común en la mayoría de las personas mayores. Si necesitas agacharte, levántate siempre lentamente, respira profundamente y considera sentarte en una silla para ponerte los calcetines o los zapatos en lugar de inclinarte desde una posición de pie. Si alguna vez te sientes mareado durante estos movimientos, detente de inmediato. No es un síntoma menor, es tu cerebro susurrándote una advertencia, porque esta es la realidad. El ictus más peligroso no es el que llega con un estallido, es el que se construye silenciosamente, a partir de un único movimiento rutinario realizado demasiado rápido, con demasiada frecuencia y durante demasiado tiempo para un cerebro que ya no tiene 30 años. 2. Posturas de yoga invertidas. Desequilibrio de la presión cerebral. Para muchas personas mayores, el yoga se ha convertido en un símbolo de envejecer con gracia, una forma de estirar, respirar y encontrar la calma en un mundo ajetreado. Probablemente lo hayas visto en el centro cívico de tu barrio. Filas de personas sencillas respirando profundamente, dirigidas por un instructor con una voz tranquilizadora. Y en su mayor parte, el yoga suave puede ser una actividad maravillosa, pero hay una categoría de posturas que puede poner silenciosamente tu cerebro en grave riesgo. Y a la mayoría de las personas mayores nunca se les advierte sobre ello. Me refiero a las posturas invertidas, como piernas arriba en la pared, el perro boca abajo o incluso simples flexiones hacia adelante donde tu cabeza cae por debajo del nivel de tu corazón. Estos movimientos, aunque a menudo se anuncian como relajantes o rejuvenecedores, pueden causar un cambio rápido y peligroso del flujo sanguíneo hacia el cerebro, especialmente en personas de más de 60 años. Y cuando este torrente de presión golpea los vasos sanguíneos envejecidos, que ya pueden estar rígidos, inflamados o debilitados por años de presión arterial alta o colesterol, puede hacer que estos vasos se hinchen, se rompan o sufran espasmos. Verás, a medida que envejecemos, nuestro sistema de autorregulación cerebral, la válvula de presión incorporada en el cerebro, no funciona con la misma eficacia. En una persona joven, el cuerpo compensa los cambios bruscos de posición, pero en una persona mayor, incluso solo bajar la cabeza durante unos minutos puede provocar una acumulación de sangre, un aumento brusco de la presión y un flujo de oxígeno inestable. Combina esto con un historial de hipertensión, un aneurisma oculto o la toma de ciertos medicamentos para la presión arterial y el resultado puede ser catastrófico. Esto conduce a la formación de coágulos de sangre en las zonas más delicadas del cerebro. Déjame compartir la historia de una paciente que todavía me persigue. Se llamaba señora Leonor Moreno, de 74 años, una profesora de arte jubilada de Aragón. Era activa, amable y llena de vida.
Todos los martes y jueves asistía a una clase local de yoga suave para personas mayores. Me dijo que le encantaba la música tranquila, la camaradería y cómo le ayudaba a sentirse joven de nuevo. Pero una mañana, durante una postura en la que los participantes levantaban las piernas contra la pared y bajaban la cabeza, Leonor sintió de repente un dolor agudo detrás de los ojos. No le dio importancia, terminó la clase y se fue a casa a descansar. Esa noche, la hija de Leonor la encontró desplomada junto a su cama, confundida e incapaz de hablar. En el hospital, una exploración reveló un pequeño ictus hemorrágico en la parte posterior de su cerebro. Una hemorragia rara pero devastadora, a menudo causada por un aumento brusco de la presión intracraneal. Su medicación para la presión arterial, combinada con la postura invertida, había creado la tormenta perfecta. Las paredes de los vasos se tensaron, su presión arterial fluctuó y se formó un coágulo que se rompió en un lugar del que su cuerpo no pudo recuperarse rápidamente. Leonor sobrevivió, pero no sin consecuencias. Su visión está permanentemente borrosa en el lado izquierdo y le cuesta encontrar las palabras durante las conversaciones. Una mujer antes conocida por su creatividad e ingenio, ahora tiene que escribirse recordatorios solo para pasar el día. Y la tragedia es que era evitable. Nadie le advirtió que estas posturas, aunque etiquetadas como seguras para personas mayores, podrían no ser seguras para alguien con su historial médico. El instructor no estaba formado en cuidados geriátricos. Y Leonor, como tantos otros, creía que si es yoga suave, debe ser inofensivo. Pero la edad cambia las reglas. Las arterias que alimentan tu cerebro ya no son mangueras elásticas. Son más como mangueras de jardín quebradizas que pueden reventar u obstruirse con el más mínimo cambio de presión. Y cuando la sangre se acumula en el lugar equivocado o cuando la circulación se ralentiza en una posición apretada, tu cuerpo hace lo que está diseñado para hacer. Forma coágulos. Intenta protegerte. Pero en el vaso sanguíneo equivocado, esa protección se convierte en lo mismo que puede robarte tu independencia o incluso tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si practicas yoga, pregunta a tu instructor si tiene formación especializada para personas mayores, especialmente para aquellas con afecciones cardiovasculares o neurológicas. Evita cualquier postura que baje tu cabeza significativamente por debajo de tu corazón. Sáltate las inversiones por completo. Existen alternativas más seguras, sentadas, que ofrecen los mismos beneficios sin el riesgo. Y si alguna vez sientes mareos, un dolor punzante detrás de los ojos o una profunda sensación de fatiga después del yoga, escucha a tu cuerpo. No está siendo dramático, te está dando una advertencia. 3. Levantar pesos pesados, incluso las bolsas de la compra. Picos repentinos en la presión arterial. Hay algo noble en mantenerse fuerte en tus años dorados. Llevar tus propias compras, levantar a tus nietos, mover una caja de libros sin pedir ayuda. Te hace sentir capaz, independiente, vivo. Pero lo que la mayoría de las personas mayores no se dan cuenta es que incluso los levantamientos pequeños, especialmente si contienes la respiración o te esfuerzas, pueden disparar drásticamente tu presión arterial en segundos, creando la tormenta perfecta dentro de tu cuerpo para un ictus. No tienes que estar levantando una barra en el gimnasio para estar en peligro. Suspira. He visto ictus desencadenados por nada más que mover una manguera de jardín, levantar una maleta pesada o ayudar a un vecino con un cesto de la ropa. El problema no es el peso en sí. El problema es la presión interna repentina que creas cuando te esfuerzas. Esto se llama la maniobra de Valsalva, cuando inconscientemente contienes la respiración mientras levantas algo. Y causa un pico rápido de presión arterial, aumenta la presión en tu pecho y cerebro y puede interrumpir el flujo sanguíneo en arterias críticas. Para un cuerpo envejecido, donde las arterias ya pueden estar estrechadas, endurecidas con placa o debilitadas por años de hipertensión o diabetes, este pico puede ser mortal.
Las paredes de los vasos pueden agrietarse o un coágulo oculto puede desprenderse, viajar corriente arriba y bloquear el oxígeno para que no llegue a tu cerebro. No tarda mucho, solo unos segundos, y puede que ni siquiera lo sientas hasta que el daño ya esté hecho. Déjame contarte sobre el señor Francisco Romero, de 82 años, un bombero retirado de Asturias. Era fuerte, orgulloso y ferozmente independiente. Creía en mantenerse activo y siempre insistía en ayudar a su esposa a descargar el coche. Una tarde levantó una pesada caja de latas de conservas, nada inusual, pero esta vez algo cambió. Se detuvo a mitad de camino, se agarró la cabeza y se desplomó. Cuando llegó a urgencias no podía mover el lado derecho de su cuerpo ni hablar con claridad. Su escáner mostró un ictus isquémico, causado por un coágulo alojado en su arteria cerebral media, una de las autopistas más vitales del cerebro. Su presión arterial se había disparado durante el levantamiento, y esa presión había desprendido una placa que se había estado acumulando silenciosamente durante años. El momento de fuerza del que estaba orgulloso se convirtió en el momento que cambió su vida para siempre. Francisco ahora usa un andador. Y aunque su mente permanece aguda, su habla es arrastrada y lenta. Este es el peligro silencioso del que nadie te advierte. 2. Te dicen que te mantengas fuerte, que sigas moviéndote, pero nadie te dice lo que sucede cuando el movimiento es demasiado rápido o demasiado desequilibrado para el cuerpo en el que vives ahora. Ya no tienes el margen de seguridad que tenías antes. Cada respiración, cada levantamiento, cada gramo de presión en tus arterias ahora importa más que nunca. Así que, si levantas peso y contienes la respiración, para. Esa es tu señal de advertencia. Si te sientes mareado, aturdido o sientes una tensión en el pecho o el cuello después, eso no es solo fatiga. Podría ser un ictus formándose justo delante de tus ojos. Levanta cargas más pequeñas, pide ayuda, usa carritos, herramientas, palancas. No estás perdiendo independencia por ser cuidadoso, la estás protegiendo. 4. Ejercicios de pie repentinos. Pasar de estar sentado a estar de pie demasiado rápido. Este es uno de los movimientos más simples que hacemos todos los días, levantarse de una silla. Lo hacemos docenas de veces, después de leer el periódico, terminar una comida o levantarnos para contestar el teléfono. 2. Para las personas mayores, incluso se fomenta en muchos programas de equilibrio y movilidad. Practica levantarte y sentarte sin usar las manos, dicen. Pero lo que nadie te dice es que levantarse demasiado rápido, especialmente sin apoyo, puede desencadenar silenciosamente el mismo ictus que estás tratando de prevenir. ¿Por qué? Porque en el momento en que te pones de pie, la gravedad aleja la sangre de tu cabeza y la dirige hacia tus piernas. De hecho, los estudios indican que la hipotensión ortostática, ese mareo al levantarse, afecta hasta un 30% de los mayores de 65 años, un factor de riesgo directo que a menudo se subestima. En una persona joven, el cuerpo responde rápidamente, contrayendo los vasos sanguíneos y aumentando la frecuencia cardíaca para empujar la sangre de vuelta al cerebro. Pero después de los 60, esta respuesta automática se vuelve más lenta, más débil y a veces falla por completo. Esto es especialmente cierto si tienes la presión arterial alta, diabetes, estás tomando medicamentos como beta bloqueantes o diuréticos, o incluso si estás ligeramente deshidratado, algo que muchas personas mayores están sin darse cuenta. Cuando te levantas bruscamente, es posible que tu cerebro no reciba suficiente sangre lo suficientemente rápido. El resultado es un peligroso momento de bajo oxígeno. Y si tus vasos ya están estrechados o inflamados, esto conduce a la formación de coágulos que pueden atascarse en las frágiles arterias cerebrales. No tienes que desmayarte para que esto suceda. Puede que solo te sientas un poco mareado o indispuesto durante unos segundos. Pero en esa pequeña ventana, un ictus puede comenzar a formarse, silenciosa e invisiblemente.
Una de mis pacientes, la señora Elena Torres, de 79 años, era una directora de colegio jubilada que vivía en Andalucía. Activa, ingeniosa y decidida a mantenerse saludable, Elena siguió el consejo de su fisioterapeuta de practicar repetidos ejercicios de sentarse a levantarse, levantándose de la silla de su cocina sin usar las manos. Lo hizo 5 veces seguidas, cada vez más rápido que la anterior. Es bueno para el equilibrio, había oído. Pero una mañana, después de una sesión rápida mientras su marido preparaba el café, se levantó rápidamente, se agarró a la encimera y se detuvo. «Me siento extraña», le dijo. Segundos después, su lado derecho se debilitó y le costaba hablar. En el hospital, una exploración mostró que había tenido un ictus isquémico del lado izquierdo, causado por un coágulo en su arteria cerebral media. Sus pruebas también mostraron signos de inflamación vascular y deshidratación matutina de bajo grado. No tenía idea de que algo tan simple y recomendado como levantarse demasiado rápido había desencadenado el momento más aterrador de su vida. Hoy, Elena puede caminar con un bastón, pero lucha con el habla y la memoria, todo porque se levantó demasiado rápido. Esta historia no es rara. De hecho, en las salas de urgencias de todo el país vemos regularmente ictus que comenzaron así. No por una lesión, no por hábitos poco saludables, sino por un ejercicio bien intencionado que no se correspondía con la realidad actual del cuerpo. Verás, el envejecimiento cambia cómo reaccionan tus vasos sanguíneos, cuán rápido tu cerebro puede restaurar la presión y cuán vulnerable se vuelve tu suministro de oxígeno. El cuerpo que tenías a los 40 no es el cuerpo que tienes ahora. Y eso no es un fracaso. Es la naturaleza, pero fingir lo contrario es donde reside el riesgo. Así que esto es lo que quiero que recuerdes. Nunca te levantes sin apoyo. Haz una pausa por un momento cuando te levantes. Usa los reposabrazos de la silla si es necesario. Respira hondo. Dale a tu cerebro la oportunidad de ponerse al día antes de empezar a moverte. Y si alguna vez te sientes mareado después de levantarte, eso no es solo envejecer. Es tu cerebro advirtiéndote. 5. Caminar con calor o humedad. Deshidratación más espesamiento de la sangre. Hay algo profundamente reconfortante en un paseo. Para muchas personas mayores es un apreciado ritual diario. Un paseo después del desayuno para escuchar a los pájaros, o por la tarde para tomar un poco de aire fresco y estirar las piernas. Los médicos lo recomiendan, los programas de bienestar lo fomentan, y en verdad, caminar puede ser uno de los mejores ejercicios para la salud del cerebro y el corazón. Pero, como muchas cosas en la vida posterior, el contexto lo cambia todo. 2. Y uno de los errores más peligrosos que veo cometer a mis pacientes mayores es caminar en condiciones de calor y humedad sin la hidratación o la conciencia adecuadas. En la superficie parece inofensivo. Sales a la calle en una cálida mañana de verano. El sol es suave. La brisa es ligera. Pero lo que tu cuerpo siente y lo que tu cerebro está experimentando no siempre es lo mismo, especialmente después de los 60 años. A medida que envejecemos, la respuesta de sed de nuestro cuerpo se atenúa. No sentimos sed hasta que ya estamos deshidratados. Añade a eso medicamentos para la presión arterial, diuréticos o condiciones como insuficiencia cardíaca o diabetes, y tu capacidad para regular los líquidos se ve significativamente afectada. Así que esto es lo que sucede. Sales a caminar, sudas, incluso ligeramente, y no reemplazas ese líquido. El volumen de tu sangre disminuye, tu circulación se ralentiza y lo que una vez fue sangre fluida y delgada se vuelve más espesa, más concentrada. En términos médicos, esto se llama hemoconcentración. Y para un cuerpo envejecido con arterias estrechadas o endurecidas, aquí es donde todo comienza. Tu sangre se vuelve viscosa, tus vasos se esfuerzan, y esto conduce a la formación de coágulos en los lugares donde menos los deseas, las arterias que alimentan tu cerebro. Déjame contarte sobre un hombre que traté no hace mucho.
El señor Samuel Vargas, de 84 años, un cartero jubilado de Extremadura. Samuel era disciplinado con su salud. Todos los días después de comer, daba un largo paseo por su barrio. Era su forma de mantenerse joven. Pero en julio, la humedad subió y las temperaturas se mantuvieron por encima de los 30 grados. Samuel no cambió su rutina. «Estoy acostumbrado», le dijo a su esposa. Pero una mañana, después de un paseo particularmente caluroso el día anterior, Samuel se despertó confundido. Intentó levantarse e inmediatamente se desplomó. En el hospital, su habla era arrastrada y su brazo derecho no se movía. Una exploración lo confirmó. Había tenido un ictus isquémico del lado izquierdo, probablemente causado por un coágulo que se formó durante la noche en medio de la deshidratación y la circulación ralentizada. Sus análisis de sangre mostraron una concentración elevada de hemoglobina. Su sangre se había espesado. No tenía suficiente líquido. No había repuesto sus electrolitos. Pensaba que caminar lo estaba haciendo más fuerte, pero en realidad ese paseo con el calor, combinado con una deshidratación leve y su diurético para la presión arterial, creó las condiciones para el desastre. Samuel sobrevivió, pero ya no camina sin ayuda. Todavía me pregunta por qué nadie le dijo que caminar podría ser peligroso si se hacía en el momento equivocado. Y yo le digo, como te estoy diciendo a ti, no es el paseo lo que es dañino, son las condiciones. Son los cambios ocultos dentro de tu cuerpo envejecido los que convierten algo bueno en algo mortal. Así que, por favor, si vas a dar un paseo, especialmente en verano, bebe agua antes y después. Añade una pizca de sal o bebe agua de coco para mantener los electrolitos. Evita caminar durante las horas de máximo calor o alta humedad. Si te sientes cansado, tienes la boca seca o te sientes mareado después, eso no es solo envejecer. Es tu sangre enviando señales de advertencia. 6. Rotaciones de cuello o giros bruscos del cuello. El riesgo de desgarro arterial. Este es uno de los estiramientos más comunes que se aconseja hacer a las personas mayores. Relaja el cuello, dicen. Así que inclinas la cabeza de lado a lado, tal vez incluso haces un círculo suave con la barbilla. Se siente inofensivo, incluso relajante. Probablemente lo hayas hecho después de despertarte con el cuello rígido o de estar sentado demasiado tiempo. Pero lo que nunca te dijeron, y de lo que he visto sufrir a demasiados pacientes, es que este movimiento aparentemente inocente puede causar un desgarro en el interior de una de las arterias más delicadas y vitales de tu cuerpo, la arteria vertebral. Y para alguien de más de 60 años, ese desgarro puede ser todo lo que se necesita para desencadenar un ictus que altere la vida. Las arterias vertebrales están ocultas en lo profundo de tu cuello. Pasan a través de pequeñas aberturas en tus huesos espinales, alimentando la parte posterior de tu cerebro, el área responsable del equilibrio, la coordinación e incluso la conciencia. Estas arterias no están diseñadas para ser estiradas o torcidas demasiado. Sin embargo, cada vez que giras el cuello en un círculo completo, especialmente con fuerza o velocidad, estás tirando de estos vasos como si fueran un chicle. Con el tiempo, y a veces con un solo movimiento incorrecto, este estiramiento puede causar un pequeño desgarro en el revestimiento interno de la arteria. Tu cuerpo, tratando de reparar el daño, responde inmediatamente formando un coágulo en el lugar de la lesión. Y aquí es donde comienza el verdadero peligro. Porque si ese coágulo se desprende, aunque sea parcialmente, forma émbolos que pueden viajar hacia arriba, directamente al tronco del encéfalo. El resultado es un ictus de la circulación posterior, uno de los más difíciles de detectar y a menudo el más devastador. Recuerdo bien un caso. El señor Lorenzo Morales, de 72 años, un director de banda escolar jubilado de Cantabria. Un hombre amable, activo en el coro de su iglesia, siempre buscando formas de mantener su cuerpo flexible. Leyó en una revista para mayores que las rotaciones de cuello eran buenas para la postura. Así que cada mañana, después de lavarse los dientes, giraba lentamente el cuello en el sentido de las agujas del reloj, y luego en sentido contrario. Una mañana, a mitad del segundo círculo, sintió un dolor agudo detrás de la oreja.
Luego vino el mareo. Momentos después se desplomó en el pasillo. Para cuando llegaron los paramédicos, Lorenzo no podía hablar con claridad. Había perdido la coordinación y había vomitado 2 veces de camino al hospital. Una exploración confirmó una disección de la arteria vertebral izquierda, el término médico para un desgarro, y un ictus agudo cerca de su cerebelo. El coágulo había viajado tal como temía. Hoy, Lorenzo usa una silla de ruedas. Todavía toca el piano, lenta y cuidadosamente, pero me dice que no tenía idea de que un movimiento tan suave pudiera cambiar su vida para siempre. Y ese es el peligro. No son las lesiones dramáticas, no hay una campana de advertencia. Puede que solo sientas un chasquido, un momento de náuseas o una extraña ola de mareo, y para entonces el daño podría estar ya hecho. A medida que envejecemos, los tejidos de nuestros vasos sanguíneos se vuelven menos elásticos. Medicamentos como los anticoagulantes o las estatinas pueden hacer que las paredes sean más frágiles. Un movimiento de cuello que hiciste a los 40 sin pensarlo 2 veces puede volverse potencialmente mortal a los 70. Así que esto es lo que quiero que toda persona mayor entienda. Deja de hacer círculos completos con el cuello. Evita los giros rápidos o bruscos. Nunca estires el cuello hasta su límite. En su lugar, gira suavemente la cabeza de lado a lado dentro de tu rango de movimiento natural. Lentamente y siempre con apoyo. Si te sientes inestable, si alguna vez te sientes mareado, aturdido o escuchas un chasquido o clic repentino en el cuello durante un movimiento, detente de inmediato y consulta a un médico. Tu cuello no es solo un puente para la postura, es un salvavidas para que la sangre llegue a tu cerebro. Protégetelo como si tu vida dependiera de ello, porque así es. 7. Entrenamiento de alta intensidad por intervalos HIIT, sobrecarga vascular. Una nueva tendencia está arrasando en los gimnasios para mayores, los vídeos de YouTube e incluso los programas de bienestar patrocinados por la sanidad pública. El entrenamiento de alta intensidad por intervalos, o HIIT. Se promociona como un milagro que ahorra tiempo. Ráfagas cortas de ejercicio seguidas de breves periodos de descanso que se dice que mejoran la salud del corazón, queman grasa y mantienen joven tu metabolismo. Pero esto es lo que los anuncios no te dicen. Para las personas mayores, especialmente las de más de 60 años, el HIIT puede llevar silenciosamente tu sistema cardiovascular a su punto de ruptura, poniéndote en riesgo real de ictus, alteraciones del ritmo cardíaco y daño cerebral permanente. Sobre el papel, el concepto suena prometedor. 30 segundos de actividad a ritmo rápido, como marchar en el sitio, sentadillas rápidas o saltos de tijera modificados, seguidos de un breve descanso y luego repetido. Pero para las arterias envejecidas, los vasos endurecidos y un corazón que ya puede estar luchando con una hipertensión oculta, diabetes o años de medicación, este estilo de entrenamiento es una apuesta peligrosa. Verás, durante cada ráfaga intensa, tu ritmo cardíaco se dispara, tu presión arterial se eleva y tu sistema vascular se ve obligado a expandirse y contraerse rápidamente. En cuerpos jóvenes esto puede tolerarse, pero en los adultos mayores esta presión repentina puede forzar el delicado revestimiento endotelial dentro de tus vasos sanguíneos, la misma capa responsable de un flujo sanguíneo suave. Cuando esta capa se estira en exceso o se inflama, pueden formarse pequeños desgarros, la placa puede romperse. Y lo que sucede a continuación es lo que más temo por mis pacientes. Esto conduce a la formación de coágulos de sangre, coágulos que pueden viajar, atascarse en el cerebro y dejarte sin poder hablar, moverte o volver a la vida que una vez conociste. Nunca olvidaré al señor Tomás Soler, de 74 años, un trabajador del acero jubilado del País Vasco. Tomás tenía una fuerte ética de trabajo, se enorgullecía de hacer las cosas bien y estaba decidido a mantenerse activo en su jubilación. Su hija le compró un DVD de ejercicios diseñado para personas mayores, con vigorosos movimientos de HIIT. Tomás comenzaba cada mañana con rondas cortas de levantamiento de rodillas, elevaciones rápidas de brazos y burpees modificados.
Se sentía intenso pero manejable, hasta que una mañana no lo fue. Después de terminar una sesión de 20 minutos, Tomás fue a preparar café. Minutos después se sintió mareado, dejó caer la taza y se deslizó por la encimera. Su esposa escuchó el estruendo y lo encontró incapaz de hablar. En el hospital, una tomografía computarizada reveló un ictus isquémico que afectaba el lado izquierdo de su cerebro. Su arteria carótida, uno de los principales vasos que transportan sangre al cerebro, había liberado un coágulo, probablemente desprendido durante un aumento de presión en uno de sus intervalos de potencia. Sus vasos sanguíneos, debilitados por la edad y una hipertensión no tratada, simplemente no pudieron adaptarse a la tensión con la suficiente rapidez. Tomás sobrevivió, pero no sin consecuencias. Ahora vive en una residencia, depende de la terapia del habla y lucha con lapsus de memoria que nunca antes había tenido. Una vez me dijo, «Doctor, pensé que estaba haciendo lo correcto, solo intentaba mantenerme joven». Y esa es la tragedia. Estaba haciendo lo que creía que era bueno, pero su cuerpo ya no estaba preparado para ese nivel de presión. Esto es lo que quiero que entiendas. Envejecer no significa que seas débil, pero sí significa que eres diferente. Tus vasos sanguíneos ya no son tan elásticos. Tu cerebro necesita un oxígeno constante y estable, no picos y sequías. El HIIT puede prometer juventud, pero si sobrecarga tu corazón y causa un coágulo, puede robarte tu independencia en segundos. Si has probado el HIIT o los entrenamientos de ritmo rápido y has notado mareos, fatiga o falta de aliento después, no lo ignores. Eso no es progreso, es una advertencia. Elige formas de movimiento más suaves. Prioriza la caminata a ritmo constante, las bandas de resistencia o los ejercicios de Tai Chi que protegen tu corazón y nutren tu cerebro sin el shock. 8. Estirar antes de calentar. Choque vascular. Nos han dicho toda la vida que estirar es bueno para nosotros, que nos mantiene flexibles, mejora la circulación y previene lesiones. Así que no es de extrañar que muchas personas mayores comiencen sus rutinas matutinas, sus partidas de golf o sus paseos por el barrio con unos cuantos estiramientos largos. Brazos por encima de la cabeza, pantorrilla contra la pared, tratando de alcanzar los dedos de los pies. Parece suave, incluso elegante. Pero para los cuerpos mayores, estirar antes de calentar puede hacer más mal que bien. Y en algunos casos puede desencadenar silenciosamente los primeros pasos hacia un ictus. Déjame explicarte lo que está sucediendo bajo la superficie. Cuando tus músculos están fríos, lo que significa que aún no has caminado ni te has movido, tus vasos sanguíneos están más contraídos. El corazón late más lentamente y la circulación se centra en el núcleo en lugar de en las extremidades. Tirar bruscamente de estos músculos con un estiramiento estático, especialmente estiramientos profundos de isquiotibiales u hombros, obliga a tus arterias y tejidos conectivos a expandirse antes de que estén listos. Y en los cuerpos envejecidos, donde los vasos sanguíneos se han vuelto rígidos, estrechos o incluso calcificados, esta demanda repentina puede conmocionar el sistema vascular. 2. El resultado es una constricción refleja de las arterias. El flujo sanguíneo se ralentiza. La presión se acumula en algunas regiones mientras que disminuye en otras. En las personas jóvenes, el cuerpo se adapta rápidamente. Pero en las personas mayores, especialmente aquellas con hipertensión, diabetes o problemas cardiovasculares previos, este desajuste en la circulación puede ser peligroso. Cuando el flujo sanguíneo se vuelve errático o turbulento, conduce a la formación de coágulos, especialmente cerca de las paredes de los vasos debilitados. Y cuando esos coágulos viajan, el cerebro suele ser el primer lugar donde aterrizan. Traté a una mujer llamada señora Beatriz Castillo, de 78 años, una profesora de piano jubilada de Castilla y León. Una mañana, antes de su paseo habitual por el barrio, siguió un vídeo de estiramientos en línea, una rutina suave para personas mayores, o eso decía.
Mantuvo una larga flexión hacia adelante, luego la siguió con estiramientos de cuádriceps y rotaciones de hombros. Aún no había caminado ni bebido un sorbo de agua. Pensé que estaba haciendo lo correcto, me dijo más tarde, pero a mitad de su paseo se sintió mareada. Su equilibrio flaqueó. Para cuando un vecino se dio cuenta de que algo andaba mal, a Beatriz le costaba formar palabras. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde una exploración reveló un pequeño ictus isquémico en su lóbulo parietal izquierdo. Sus pruebas mostraron signos de deshidratación matutina temprana y estrés endotelial. Y basándonos en el momento y la secuencia de los acontecimientos, concluimos que el estiramiento estático antes de su caminata causó un desajuste vascular que permitió que un pequeño coágulo se formara y se alojara en una arteria crítica. Beatriz se recuperó lentamente. Su memoria regresó, pero ahora usa un andador y evita caminar sola. Su ictus no fue por malos hábitos, vino de una rutina bien intencionada realizada en el orden incorrecto: estirar un cuerpo frío, forzando la sangre a los vasos antes de que estuvieran listos. Entonces, ¿qué deberías sacar de esto? Si tienes más de 60 años, nunca comiences tu día o tu entrenamiento con un estiramiento estático. En su lugar, calienta primero. Camina por la casa durante 5 o 10 minutos. Balancea los brazos suavemente. Respira profundamente. Esto despierta tu circulación y prepara tu cuerpo para moverse de forma segura. Deja que tus articulaciones se suelten de forma natural. El estiramiento siga siendo beneficioso, pero debe venir después de que tu cuerpo esté listo, no antes. 9. Ejercicios de equilibrio sin apoyo. El bucle de la caída al ictus. De todos los ejercicios que se anima a hacer a las personas mayores, el entrenamiento del equilibrio a menudo parece el más seguro. Se nos dice que ayuda a prevenir caídas, fortalece los músculos del core y protege la independencia. Y eso es cierto, si se hace correctamente. Pero lo que la mayoría de las personas mayores no se dan cuenta es que realizar ejercicios de equilibrio sin el apoyo o la supervisión adecuados puede conducir silenciosamente a una reacción en cadena que termina en el hospital o, peor aún, en la unidad de ictus. He aquí por qué. A medida que envejecemos, los sistemas que nos mantienen erguidos, nuestro oído interno, nuestros ojos, nuestros músculos y articulaciones, comienzan a declinar. Un pequeño traspié que no importaría a los 40 puede volverse catastrófico a los 75. Y aunque pararse sobre una pierna o usar una tabla de equilibrio puede parecer un buen desafío, hacerlo solo, sin agarrarse a un objeto resistente, crea una ventana de peligro donde un solo resbalón o tambaleo puede hacerte caer. Pero el peligro no termina con la caída. Eso es solo el comienzo. Cuando una persona mayor se cae, especialmente si se golpea la cabeza, la cadera o la columna, el cuerpo experimenta un trauma. En respuesta, libera hormonas del estrés y marcadores inflamatorios. La presión arterial aumenta, los vasos se contraen y el riesgo de coágulos sanguíneos internos se dispara. Incluso si no se rompe un hueso, el cuerpo puede comenzar a formar coágulos en respuesta al trauma repentino. Y si uno de esos coágulos viaja, puede terminar en el cerebro. Esto es lo que llamamos el bucle de la caída al ictus. La caída conduce a un coágulo y el coágulo conduce a un ictus. A veces en horas, a veces durante la noche. Nunca olvidaré a un paciente, el señor David Chen, de 81 años, un veterano de la Armada retirado de Cataluña. 2. Vivía solo, se enorgullecía de mantenerse activo y estaba viendo un vídeo de entrenamiento de equilibrio en línea que animaba a pararse sobre una pierna durante 30 segundos. Lo intentó una mañana sin apoyo, sin pared, sin silla cerca. Su pie resbaló en la alfombra. Cayó de lado, golpeándose el hombro y la cabeza ligeramente contra una mesa auxiliar. Ni siquiera me hice mucho daño, me dijo más tarde, solo me sentía avergonzado. Pero esa noche todo cambió. David se despertó confundido, su brazo derecho estaba entumecido, no podía formar una oración completa. En urgencias encontramos un coágulo en su arteria cerebral media izquierda del tipo que se forma después de una inflamación o un trauma vascular.
No se había golpeado la cabeza lo suficientemente fuerte como para causar una hemorragia cerebral, pero su caída había creado suficiente estrés físico para formar un coágulo y enviarlo a su cerebro. El ictus afectó su habla, su memoria y su capacidad para usar su mano dominante. David tuvo suerte. Recibió tratamiento rápidamente, pero ahora tiene un logopeda y necesita ayuda para vestirse cada mañana. Suspira. Me dijo que daría cualquier cosa por volver atrás y hacer ese mismo ejercicio de equilibrio, pero agarrado a una silla. Así que aquí está la verdad. El entrenamiento del equilibrio es esencial para las personas mayores, pero debe hacerse de forma segura. Siempre cerca de una superficie estable, con supervisión si es necesario, y nunca en suelos inestables o en calcetines. Si no estás seguro, comienza con ejercicios de core sentado o caminatas de talón a punta junto a una pared. El objetivo es la fuerza y la estabilidad, no el riesgo y el arrepentimiento. Porque no es solo la caída lo que debes temer. Es lo que la caída desencadena dentro de tu cuerpo, que quizá nunca veas. Un ictus podría no ocurrir el día que te caes. Podría llegar silenciosamente esa noche mientras duermes, después de que el coágulo se haya formado y tu cerebro ya no pueda protegerse. Pensamiento final, la verdad sobre el movimiento, el envejecimiento y la protección de tu cerebro. Si has llegado hasta aquí, quiero empezar diciendo algo de corazón. ¿Te importa? ¿Te importa lo suficiente tu salud, tu futuro y las personas que te quieren como para sentarte a escuchar verdades incómodas? Y eso requiere fuerza. El tipo de fuerza que no proviene de levantar pesas o dominar posturas de yoga. Viene de la sabiduría ganada durante décadas y el coraje para cambiar de rumbo cuando un camino en el que confiabas de repente se mueve bajo tus pies. Hemos cubierto 9 ejercicios cotidianos que probablemente has estado haciendo con las mejores intenciones, y hemos visto cómo cada uno, bajo las condiciones incorrectas, puede volverse peligroso. Desde rotaciones de cuello y toques de pies hasta entrenamiento de alta intensidad y ejercicios de equilibrio, cada uno de estos movimientos puede ser beneficioso, pero solo si se alinean cuidadosamente con la realidad de tu cuerpo envejecido. Y la verdad es que el envejecimiento lo cambia todo. Tus vasos sanguíneos ya no son tan elásticos. Tu corazón no responde tan rápidamente a los cambios de posición. Tu cerebro se vuelve más sensible a las caídas de oxígeno, los picos de azúcar, la deshidratación y la inflamación. Lo que era inofensivo a los 40 puede preparar silenciosamente el escenario para un coágulo de sangre, un desgarro de un vaso o una hemorragia cerebral a los 70 u 80 años. Y una vez que ocurre un ictus, nada vuelve a ser igual. Como neurólogo lo he visto demasiadas veces. Pacientes que eran activos, cuidadosos y bien intencionados, que seguían rutinas que pensaban que eran seguras, entran en mi consulta una semana y no pueden hablar a la siguiente. He mirado a los ojos de cónyuges que nunca esperaron convertirse en cuidadores a tiempo completo. He visto a hombres y mujeres fuertes reaprender a alimentarse, a ponerse una camisa o a recordar los nombres de sus nietos, y he oído la misma frase una y otra vez. No lo sabía. Pensé que lo estaba haciendo todo bien. Por eso estoy aquí. No para asustarte, sino para ayudarte a ver lo que se esconde bajo la superficie. Porque el conocimiento, no el miedo, es lo que nos mantiene vivos, vibrantes e independientes. Así que ahora la pregunta es, si estos ejercicios son arriesgados, ¿qué puedo hacer de forma segura? ¿Cómo me muevo de una manera que proteja mi cerebro en lugar de ponerlo en peligro? Comencemos con el primer y más importante principio. El movimiento no es el enemigo, el movimiento desinformado es el enemigo. No necesitas dejar de hacer ejercicio, necesitas hacer ejercicio de manera diferente, con intención, conciencia y respeto por la realidad de tu cuerpo hoy. No eres frágil, pero eres diferente, y tu movimiento debe reflejar eso. ¿Cómo es el movimiento seguro después de los 60? Primero, siempre calienta primero. Nunca comiences un entrenamiento o incluso un estiramiento matutino sin calentar. Marcha en el sitio durante 5 o 10 minutos. Gira los hombros suavemente. Respira profundamente. Esto despierta tu circulación y prepara tu cuerpo para moverse de forma segura.
Segundo, usa apoyo cuando sea necesario y no te disculpes por ello. Los ejercicios de equilibrio siempre deben hacerse cerca de una pared, silla o barandilla. Agarrarse no es debilidad, es sabiduría. El objetivo no es demostrar que puedes hacerlo solo. El objetivo es mantenerte erguido y seguro. Tercero, prioriza el movimiento rítmico y constante sobre la intensidad. 12. Caminar, el tai chi, los aeróbicos acuáticos o el entrenamiento con bandas de resistencia ligeras proporcionan excelentes beneficios sin los peligrosos picos de frecuencia cardíaca o presión arterial. Tu cerebro prospera con la consistencia, no con el shock. Cuarto, hidrátate, no solo después, sino antes. La deshidratación espesa la sangre y estresa los vasos sanguíneos de tu cerebro. Bebe agua a primera hora de la mañana y antes de cualquier actividad física, incluso estiramientos. Quinto, acompaña el movimiento con la respiración. Contener la respiración mientras levantas o te esfuerzas aumenta la presión interna y puede desestabilizar los vasos. Cada movimiento debe ir acompañado de una inhalación consciente por la nariz y una exhalación por la boca. Sexto, estira después de la actividad, no antes. El estiramiento estático es más seguro cuando tu cuerpo está caliente. Guarda los estiramientos largos para después de tu caminata o entrenamiento. Concéntrate primero en un trabajo suave de rango de movimiento. Séptimo, escucha las advertencias sutiles. Los mareos, la niebla mental, las náuseas, la presión en el pecho o la fatiga repentina no son solo hacerse viejo. 12. Son tu cerebro susurrándote que algo dentro está mal. No los ignores. Siéntate, respira, hidrátate y busca ayuda si persisten. Octavo, muévete por la mañana, no tarde por la noche. La circulación se ralentiza por la noche. El esfuerzo al final del día puede provocar caídas retardadas de la presión arterial o la formación de coágulos. Apunta a la actividad matutina o de mediodía, cuando tu cuerpo está más despierto y receptivo. Noveno, personaliza tu rutina con tu médico. Los medicamentos, el historial de salud y las condiciones vasculares varían. Lo que funciona para una persona mayor puede ser peligroso para otra. Siempre discute tu plan de ejercicios con tu médico, especialmente si estás tomando anticoagulantes, diuréticos o tienes antecedentes de ictus o AIT. Todavía tienes el control. Este capítulo de la vida no trata de limitaciones, trata de precisión. De conocer tu cuerpo mejor que nunca y tomar decisiones que reflejen tus décadas de experiencia. Has sobrevivido a pérdidas, desafíos y cambios. Has construido familias, carreras y comunidades. Te has ganado el derecho a vivir tus últimos capítulos en tus propios términos. Pero eso significa proteger tu cerebro como el tesoro que es, porque un pequeño movimiento, hecho en el momento equivocado o sin suficiente apoyo, puede destrozar todo lo que has trabajado tan duro para proteger. Pero los movimientos correctos, elegidos sabiamente, realizados de forma segura, pueden concederte más años de claridad, movilidad y libertad. Así que, mientras te preparas para tu próximo paseo, tu próximo estiramiento, tu próximo esfuerzo por mantenerte bien, lleva esta verdad contigo. No se trata solo de cómo te mueves, se trata de cómo proteges el cerebro que te permite moverte en primer lugar. Haz que cada paso cuente, no solo hacia la fuerza, sino hacia la seguridad. No solo hacia la forma física, sino hacia la libertad. Porque tu cerebro todavía está escuchando y cuenta contigo para que te muevas con cuidado. Si este mensaje te ha resultado útil y quieres seguir aprendiendo a proteger tu salud cerebral, por favor considera suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Tu apoyo nos permite llegar a más personas que necesitan esta información vital.